Hola, muy buen día. Mi nombre es Diego Elías Durán Reyes. Soy proveniente de la Universidad Tecnológica de Cancún. Soy del grupo TCB11 y en este video explicaré los temas expuestos previamente en la unidad 1 de Patología 1. Comencemos. Nuestro primer tema a abordar es la patología como ciencia, pero para poder continuar debemos definir estos dos conceptos, patología y ciencia. ¿Qué son? ¿Cómo se definen? Bueno, la patología se define como la rama de la medicina y la biología encargada del estudio de las enfermedades. De forma más específica, esta disciplina pues se encarga del estudio de los cambios estructurales, bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, en tejidos y en órganos, mientras que la ciencia es un sistema que organiza y construye el conocimiento a través de preguntas comprobables y un método estructurado que estudia e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. El conocimiento científico se obtiene mediante la observación y experimentación en ambos casos. Una vez definidos estos conceptos queda más claro la idea de cada uno. La patología es el estudio de las enfermedades y la ciencia es la estructuración e investigación de la información de una manera más metódica. Para ello la ciencia utiliza su método más conocido, el cual es el método científico. El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y más que nada consiste en la observación sistemática, la medición, la experimentación y la formulación, análisis y modificación de la hipótesis. El método científico se emplea con el fin de incrementar nuestro conocimiento, en consecuencia, aumentar nuestro bienestar y nuestro poder. En sentido riguroso, el método científico es único tanto en su generalidad como en su particularidad, más que nada. El método científico tiene 8 pasos a seguir. Número 1. Definición del problema o la cuestión a investigar. El primer paso del método científico es, lógicamente, el establecimiento de un problema o cuestión a analizar. Puede tratarse ya sea de un fenómeno que hemos observado y del que pretendemos conocer más acerca de eso. Número 2. Valoración y revisión de experimentos y antecedentes previos. Es posible que el fenómeno que anteriormente hayamos observado o la relación que nos ha parecido viable ya haya sido comprobada anteriormente por otros investigadores, siendo necesario realizar una revisión de la literatura científica existente sobre el tema. Número 3. Generación de hipótesis. La observación o la pregunta en cuestión genera una serie de impresiones al respecto, elaborando al investigador posibles soluciones a sus preguntas. Estas posibles soluciones serán por el momento meras hipótesis, ya que son propuestas para una solución a la pregunta original que aún no han sido contrastadas. Búsqueda y uso de un método de falsación empírica. El siguiente paso, una vez obtenida la hipótesis, es la de elegir y elaborar una metodología o experimento que permita de manera sistemática y controlada, comprobar si nuestra propuesta de solución se sostiene. Número 5. Experimentación o contrastación de la hipótesis. El siguiente paso, una vez diseñado el experimento o método a emplear, es el de realizar un experimento en sí. Es importante recoger los datos de forma sistemática, siempre el mismo modo, para que de tal manera no haya divergencias que invaliden la posible interpretación de los datos. Análisis exhaustivo de los resultados sería el número 6. Los experimentos llevados a cabo arrojarán una serie de resultados, los cuales deberán ser analizados con el fin de posteriormente podamos valorar si se corresponden o no con la hipótesis que nosotros sosteníamos. Es importante tener en cuenta que no basta con un único experimento en una única ocasión para poder determinar que una hipótesis es verdadera o falsa, sino que deberá replicarse en numerosas ocasiones con el objetivo de tener diferentes sujetos y diferentes posiciones. Número 7 es la interpretación. Una vez analizados los resultados, habrá que valorar qué implican de cara a nuestra hipótesis, en base a si se cumplen o no las predicciones respecto al comportamiento de las variables que deberían haber ocurrido si nuestra hipótesis fuera correcta. En definitiva, este paso pretende dar una respuesta a la pregunta o problema planteado originalmente. Y por último, el número 8 sería la formulación o generación de nuevas hipótesis.
tanto si la hipótesis que sostenemos sea vista empíricamente verificada como sí o no. Esta puede ser definida o, en caso de haberse demostrado, puede utilizarse como base para generar nuevo conocimiento y nuevas preguntas, algo que nos hará comprender cada vez en mayor profundidad los fenómenos y problemas estudiados. Tema número 2. Niveles de organización. Los niveles de organización de la materia son categorías de grados en los cuales se divide todos los componentes existentes, tanto inorgánicos como orgánicos. Estas categorías están jerarquizadas desde los elementos más simples hasta las relaciones entre organismos muy complejos. Estos niveles de organización se dividen en 13 sectores. Nivel 1, nivel atómico. A este nivel de organización de la materia le corresponden todos los átomos. Según su función como bioelementos, se subclasifican en 3 categorías: bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Los bioelementos primarios son todos los átomos que cumplen una función estructural, es decir, son indispensables en la función de una estructura. Un ejemplo serían los átomos de fósforo y oxígeno presentes en la membrana celular. Bueno, los bioelementos secundarios son átomos que, si bien no forman parte de la estructura celular, son esenciales para el funcionamiento. Por ejemplo, pueden ser los átomos de calcio, los de magnesio, que están presentes en nuestras células. Y los oligoelementos son los átomos que ni forman parte de la estructura celular ni se encuentran de manera abundante. Tienen una función catalítica. Ellos ayudan más bien a catalizar y aumentar la velocidad de una reacción química, por ejemplo, los átomos del zinc. Nivel número 5, el nivel tisular. En este nivel se encuentran los tejidos, que son estructuras formadas por combinaciones de células. Las células epiteliales, por ejemplo, forman un tejido epitelial que forma parte de la epidermis, la boca o las glándulas salivares. El nivel número 6 son los órganos. Se refiere al nivel compuesto por todos los órganos de un ser vivo. Un ejemplo de este nivel de organización serían el corazón, los pulmones, y en las plantas serían el raíz o el tallo y los frutos. Estos serían algunos órganos que conforman a estos seres vivos. El nivel número 7 es el sistema de órganos o aparatos. El nivel de organización sistémico está conformado por un conjunto de órganos que cumplen una función común. Por ejemplo, el estómago, el hígado, la vesícula biliar, el intestino grueso y el intestino delgado son algunos de los órganos que componen el sistema digestivo del cuerpo humano. El nivel número 8 es el organismo. Este es el nivel en el que nos encontramos todos los seres vivos, que a su vez estamos conformados por todos los niveles anteriores. En este nivel se ubican tanto los organismos unicelulares, que son los organismos de una sola célula, como los pluricelulares, que son los organismos que tienen más de una célula. Algunos ejemplos de este nivel de organización de la materia son una ameba, un organismo unicelular, y un ser humano, un organismo pluricelular. Nivel número 9, población. Es el nivel en el que se agrupan varios organismos que pertenecen a una misma especie y que comparten territorio y recursos. Por ejemplo, una manada de delfines, un grupo de personas, un grupo de animales determinados en una misma región. Estos serían una población. Nivel número 10, comunidad. En este nivel de organización coexisten poblaciones de especies diferentes en las que se establecen relaciones esenciales para la supervivencia. Por ejemplo, en una comunidad indígena convive una población de personas que se alimentan de otros organismos, como las distintas especies de plantas y animales que se encuentran en su territorio. Nivel número 11, ecosistema. En este nivel se establecen interacciones un poquito complejas entre seres vivos de distintas especies y comunidades entre sí, así como el espacio físico que los rodea. Los ecosistemas pueden ser de dos tipos. El tipo número 1, naturales. Los ecosistemas naturales se forman espontáneamente en una zona determinada sin intervención del ser humano. Pueden ser terrestres, pueden ser acuáticos o híbridos. Las Islas Galápagos son un ejemplo de ecosistema natural.
Y los ecosistemas artificiales son sistemas de seres vivos e interacciones creadas por el ser humano. Un invernadero sería un ejemplo de esta categoría. Nivel número 12, bioma. Es un nivel de organización de la materia formado por ecosistemas más grandes y complejos en los que prevalece alguna característica, la temperatura, el clima, etc. Además, en muchos casos hay una especie dominante. Un ejemplo de bioma es la selva tropical. Es caracterizada por la alta presencia de humedad, temporadas de lluvia y diversidad de especies tanto animales como vegetales. Y por último, el nivel número 13, la biosfera. Este es el mayor nivel de organización de la materia. Está compuesto por todos los seres vivos y materia no orgánica que se encuentra en el planeta Tierra. Tema número 3, conceptos del proceso patológico. ¿Qué es el proceso patológico? Bueno, el proceso patológico es un proceso que implica un origen etiológico, una respuesta a dicha causa que se conoce como patogenia, ciertas alteraciones fisiológicas derivadas de la reacción y una expresión clínica con cambios en la estructura de las células y otras alteraciones. Basados en este concepto, podemos derivar las siguientes definiciones. Etiología. La etiología se define como la ciencia centrada en el estudio de la casualidad de una enfermedad. En patología se refiere al origen de las enfermedades. La palabra se puede utilizar tanto en filosofía, en biología, en derecho legal, física, psicología, etc., ya que es la causa de los fenómenos. Patogenia. La patogenia son los elementos y medios que originan y desarrollan las enfermedades. La patogenia es la rama de la patología que se encarga de estudiar el surgimiento y desarrollo de las afecciones, así como el origen de las enfermedades y las causas que llegaron a que esa enfermedad evolucionara. Signos y síntomas físicos. Los signos y síntomas físicos son ambos señales de lesión, enfermedad o dolencia de que algo está pasando en el cuerpo. Un signo es una señal que puede ser vista por otra persona, como tal vez un ser querido, un doctor, una enfermera u otro profesional de la salud. Pero un síntoma no. Un síntoma es algo que tú sientes pero que no se puede ver. Para dar un ejemplo de esto, voy a utilizar la enfermedad de la varicela. La varicela prácticamente se caracteriza por todos los pústulos, la calentura y todo eso. ¿Cuáles serían sus signos? El signo de la varicela serían todos los pústulos que aparecen en la piel alrededor de todo el cuerpo. Este es un signo porque otras personas lo pueden ver. ¿Cuál sería su síntoma? El síntoma de la varicela sería la comezón. ¿Por qué sería un síntoma? Porque solo tú lo sientes, pero no lo puede ver otra persona, no lo puede sentir, solo tú lo sientes. Ese sería más o menos un ejemplo de signo y síntoma. A continuación definiré los conceptos de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención, que aunque son conceptos parecidos, tienen sus diferencias. El diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de un cuerpo, estado o sistema, que luego se procede a realizar una acción o tratamiento que ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo. En cambio, un pronóstico clínico consiste en determinadas inferencias predictivas que elabora el profesional al respecto al curso del trastorno antes y después del tratamiento. Ahí va, el tratamiento. El término tratamiento hace referencia a la forma o los medios que se utilizan para llegar a la esencia de algo, bien porque esto no se conozca o porque se encuentra alterada por otros medios, de cualquier clase cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o síntomas. Y por último, la prevención. En medicina se define que son las medidas que se toman para reducir las probabilidades de contraer una enfermedad o afección, o en su caso, cuando alguien está curado, volver a contraerla. Tema número 4. Efecto placebo y nocebo. Este tema es muy corto, pero trataré de explicarlo lo mejor posible. ¿Qué es un placebo?
Un placebo es una sustancia que carece de toda acción curativa, pero produce un efecto terapéutico si el paciente lo toma convencido de que es un medicamento realmente eficaz. Tiene el mismo aspecto, gusto y forma de un medicamento verdadero, pero está hecho de productos inertes y sin ningún principio activo. El efecto placebo es el conjunto de efectos sobre la salud que produce la administración de dicho placebo. Ahora, ¿qué es el efecto nocebo? El efecto nocebo es una sustancia o tratamiento que quizás causen efectos a niños o empeore los síntomas porque el paciente piensa y cree que se pueden presentar o espera que se presenten. Un ejemplo de un efecto placebo serían los chuchitos que luego compran las mamás para darle a sus hijos y le dicen, no, pues es que si te tomas esto te vas a curar. Y pues los niños creen que se curan, pero en realidad no tiene un efecto real sobre ellos, pero creen que se curan y vaya, que se curan. A mí, por ejemplo, me tocó cuando yo era muy chico que mi mamá me administraba unas pastillas de Cebalín que la verdad eran dulces, pero pues dice que si yo me tomaba eso iba a ir muy bien en la escuela, que me iba a ir a que me iba a fortalecer, que me iba a curar y pues la verdad yo me creía eso y cada vez que yo me enfermaba las tomaba y prácticamente en un día y medio pues yo ya me curaba. Entonces ese es un ejemplo de un efecto placebo. Y de un efecto nocebo más que nada serían todas las circunstancias que tú tienes en tu mente y que te pueden llegar a dañar. Una vez me tocó ver una vecina que engañó a pues, otra vecina diciéndole, no, pues es que si usted toma ese vegetal, se va a enfermar muy mal. Esa vecina era muy, bien mala con los demás, pero pues el punto es que esa vecina, pues eh, al considerarse muy recta, que no mentía, pues todos decían, no, pues es que si se come ese vegetal se va a sentir mal. Dicho y hecho, la vecina que se comió ese vegetal, que lo cocinó para que lo comiera su familia, pues prácticamente ella y creo que todos sus hijos terminaron muy mal, a pesar de que el vegetal no tenía nada. Y sabemos que no tenía nada porque era un vegetal que pues prácticamente salió de... O sea, lo compraron el mismo día, estaba nuevo, estaba desinfectado. Y pues yo también había comido cuando hicieron de esa comida y resulta que solo esa familia se había infectado y pues yo no me infecté. Entonces ese sería un efecto de un... ese sería un ejemplo de un efecto placebo y nocebo. Más 5. Adaptaciones tisulares y celulares. Esto se podría definir como la respuesta de las células ante estímulos fisiológicos, excesivos o patológicos, pues mediante la cual consiguen mantenerse, aunque algo alterado, un estado de equilibrio relativo que les permite preservar la viabilidad y función de la propia célula. Entre ellos se encuentran la atrofia, la hipertrofia, la hiperplasia, la displasia y la metaplasia. La atrofia se entiende como una disminución del tamaño de la célula por pérdida de sustancias celulares. Es una forma de respuesta adaptativa que suele afectar casi siempre a un número significativo de células o de un órgano o tejido y consiste en la reducción de los componentes estructurales de la célula. Un ejemplo sería la atrofia muscular, que es la reducción de la masa muscular. En cambio, la hipertrofia es todo lo contrario. Este está relacionada con un aumento en el tamaño de las células. Se conlleva a un aumento del tamaño del órgano al que afecta acompañado de un aumento de su capacidad funcional, así en síntesis de componentes y estructurales. Un ejemplo de hipertrofia sería el aumento de la masa muscular, que es que te crezcan músculos y todo eso, es el aumento de tejido. La hiperplasia es el aumento de tamaño de un órgano o de un tejido debido a que sus células han aumentado en número. El proceso fisiológico se le conoce como hipergénesis. En la hipertrofia, el crecimiento del tejido se debe al aumento de tamaño de las células. Esa es su diferencia. En la displasia, el término es un término que describe la presencia de células anormales de un tejido o de un órgano. La displasia en sí no es cáncer, pero a veces se puede volver cáncer. Las displasias se clasifican en leves, moderadas y graves.
según qué tan anormales se vean las células al microscopio y la cantidad de displasia en el tejido del órgano. La metaplasia. La metaplasia es un cambio todavía reversible en el que una célula diferenciada se constituye por otro tipo de célula. Un ejemplo de metaplasia escamosa se ve en el individuo fumador, ya que al estar expuesto a este agente nocivo químico, provoca que las células epiteliales columnares, ciliadas, normales de tráquea y bronquios, pues estas sean sustituidas por células epiteliales escamosas estratificadas. Y esto sería la explicación y la exposición de todos los temas de la unidad 1 de Patología 1. Mi nombre es Diego Elías Durán Reyes, soy del grupo TCB 11 y espero que tenga un buen día.